principio, lanzando con lo que decía Sabín Álvarez Corbacho, a mí me gustaría empezar esto diciendo, o citando a Warren Buffett, que é un dos millonarios máis grandes que pode haber neste mundo, que decía no ano 2012: esto es un ejemplo de lucha de clases. Mi clase, la clase propietaria, está haciendo la guerra y la estamos ganando. Carl Schmitt, que es uno de los teóricos del nazismo alemán, un gran experto en derecho constitucional, al que seguramente muchos de los que hayan estudiado derecho, si hay aquí alguien, habrán tenido que estudiar, decía que el soberano es aquel que decide el estado de emergencia, es decir, el estado de excepción. Volveremos sobre el tema. En estos tiempos de crisis, yo creo que es importante desmantelar algunas falacias que se están instalando en el pensamiento social. Una de ellas es que en España hay una crisis muy fuerte porque los salarios son demasiado altos, y como son demasiado altos, pues hay que recurrir evidentemente a la reforma laboral. O que el gasto público y la deuda pública son los responsables de lo que está ocurriendo. Y por eso se dice que evidentemente hay que reducir el gasto público, si se puede, hasta la mínima expresión. Por otro lado, se responsabiliza de la escasa competitividad de la economía española a estos dos sectores a los cuales yo acabo de hacer referencia. Sin embargo, no se hace referencia en absoluto durante todos estos años a algo que nosotros conocemos, y seguramente aquí tamén he conocido, e é a financiarización da economía nos últimos anos. O neoliberalismo como tal pode definir da maneira siguiente: el mercado lo resuelve todo y el Estado siempre es un problema. Por consiguiente, hay que darle al mercado todas las competencias posibles en el ámbito económico para que distribuya los recursos de la manera más eficiente, porque el mercado lo sabe hacer y nadie lo sabe hacer mejor que él. Por otro lado, como decía Reagan, el Estado es el problema, el mercado es la solución. Hay un dato que es importante, y es que no solamente se le ha concedido al mercado, desde los principios de los años 70 fundamentalmente, se le ha concedido todo el poder que puede tener en un sistema capitalista aquel que decide a partir de sus intereses propios, aquel que decide a partir de ser el propietario de los medios de producción. Y es que no solo se le ha dicho tú decides, porque tú lo sabes bien, sino que además al Estado se le ha dicho apártate que tú me molestas, y de ahí todo el proceso de privatización que en España comienza en los años 80 con el señor Felipe González en el gobierno. Pero no solamente acabó ahí. El neoliberalismo es por definición también la desregulación de mercados importantes y de mercados básicos. El mercado no necesita trabas. Yo no quiero que usted me diga a mí lo que yo tengo que hacer porque yo lo sé todo. El mercado es muy inteligente y por consiguiente asigna los recursos del modo eficiente. Este es el discurso fundamental del neoliberalismo. Apártate, yo lo sé hacer mucho mejor que tú. Y evidentemente hay que desregularizar todo. Si no, se privatizó ya lo que queda, de lo poco público que queda, también hay que desregularizarlo. Y sobre todo, evidentemente, en el ámbito de la economía privada, hay que romper todas las normas. Aquí es la ley de la selva. Dicho así, en Roland Paladín es así. El neoliberalismo es eso. De ahí que sectores importantes como, por ejemplo, el sistema financiero, no conozca las reglas que nosotros, desde el año 29, desde la crisis del año 29, conocíamos. Keynes elaboró una serie, no solo él, pero en torno al keynesianismo, se han desarrollado una serie de medidas de control del sistema financiero
que han sido muy útiles para su control en los años 50, en los 60 y en los 70. A partir del consenso de Washington, lo que se ha hecho es desmantelar absolutamente todo aquello que podría significar un control estricto de la banca a nivel internacional y no solo a nivel nacional. Y de aquellos vientos, estas tempestades. Evidentemente, ¿qué hacer con esos cientos de miles de millones de petrodólares que había en los años 70 a raíz de la crisis petrolera del año 73? No van al sector real de la economía, porque además la tendencia los beneficios del capitalismo en los años 70 tenían una tendencia a la baja, claramente. De ahí que era mucho más rentable invertir en sectores que favorecían la especulación, como es el sector financiero y el sector de seguros, y de ahí a ese sector se canalizaron las enormes masas de dinero que pululaban por el mundo adelante, sobre todo en el mundo occidental, a raíz de la crisis petrolera. Pues bien, sin trabas, sin controles, sobre todo de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal en Estados Unidos, sin controles, el sistema financiero se desmadra, por decirlo de una manera coloquial. Hay un dato que es importante. Si nosotros cogemos todos los beneficios de las empresas privadas en Estados Unidos en el año 1980, les metemos en un cajón y decimos cuáles son los beneficios de las empresas no financieras y cuáles son los beneficios de las empresas financieras. Digo y repito, 1980 en Estados Unidos los beneficios de las empresas financieras representaban solo el 10% de los beneficios totales de todas las empresas capitalistas norteamericanas. El 10% en 1980. En el año 2007, poco antes de comenzar la crisis, el dato no es del 10%, es del 42%, lo que significa que estamos hablando de una economía tremendamente financiarizada, donde todo lo que representa el sector financiero y el sector seguros prácticamente se hacen con algo así como una parte muy importante de lo que es la riqueza que se genera todos los años. Porque los beneficios son globales. Pero evidentemente si el sector financiero se lleva al 42% en el año 2007 y en el año 1980 se llevaba al 10%, esto es una ruptura con un sistema de producir y una manera de distribuir la riqueza a nivel global entre el año 1980 y el año 2007. Con el colapso del sistema financiero, en el 15 que empieza, que podemos cifrarlo, en el 15 de septiembre del año 2008, con la caída de Lehman Brothers, el mundo no empezó a cambiar de base, eso aparece en la internacional. No cambió de base, pero sí, evidentemente, el mundo es bastante diferente. Los bonos basura, los bonos tóxicos, los activos y las prácticas fraudulentas del sistema financiero dejaron al descubierto, por una parte, la magnitud del desastre neoliberal y, por otra, demostraría cómo el sistema capitalista, a través del Estado y sus agentes, acudirían en defensa del sistema financiero a costa de la mayoría de la población, especialmente de los asalariados. Corbacho lo acaba de decir. ¿Quiénes pagan los impuestos? Parece que es obvio. El mercado no lo resuelve todo, pero el mercado sí originó una de las mayores catástrofes de la historia del capitalismo, y la estamos viviendo todavía. Sin embargo, esos mismos sectores que habían demonizado al Estado, esos mismos sectores que permanentemente estaban pidiendo que por favor el Estado fuese cada vez más raquítico, que estaban pidiendo que se privatizaran sectores porque la economía privada sí funciona y lo público no, esos mismos sectores serían los que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, a través de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y el Banco Central Europeo, fundamentalmente son los que van a exigir que el Estado salga a resolverle los problemas que ellos mismos habían generado fundamentalmente desde el comienzo de los años 70. El colapso exigía soluciones rápidas, y así fueron muy rápidas, pero no fueron soluciones cualquiera.
eran soluciones que partían desde el propio poder, a partir de los intereses del poder y para servir exclusivamente al poder, y para eso se sirven, evidentemente, de aquellos gobiernos títeres, de aquellos gobiernos que simplemente están ahí, como diría David Crowe, están ahí simplemente para, como el tendero de la esquina, para resolver los problemas de 4 o 5 señores magnates del Fondo Monetario Internacional, lo que conocemos como la Troika. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal, para satisfacer a la gran banca, financia con 4 billones de dólares, que equivale a algo así como el 20 y tantos por ciento, 24, 25% del Producto Interior de aquel país, comprando esos bonos basura, que son tan conocidos hoy en día, pero que de aquella sí ya se sabía que existían, comprando bonos basura que el precio de mercado prácticamente era cero. Un regalo. ¿A Reserva Federal é o mesmo? El Reserva Federal es en Estados Unidos lo que es en España, el Banco de España y lo que sería a nivel europeo el Banco Central. La Reserva Federal es la autoridad monetaria responsable de abastecer con dinero al circuito económico para que el sistema económico funcione. Eso es lo que se llama el Banco Central. Es porque voy a decir el Banco de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos. En Gran Bretaña se ha hecho una cosa parecida. Se nacionalizan bancos y para ello el Banco de Inglaterra emite grandes sumas de dinero. En la zona euro la actuación fue diferente y bastante diversa, por cierto. Mientras en España desde las instancias gubernamentales se decía que la situación de la banca española era óptima, que no había problema, que estaba todo saneado. En Europa fueron un poco más rápidos y el Banco Central Europeo, desde el comienzo de la crisis, aporta ingentes cantidades de dinero para abastecer a la banca alemana, a la banca francesa y a la banca holandesa, porque tenían serias dificultades. En España eso no se hizo, en España serían otro tipo de cosas, como vamos a ver ahora. Durante los primeros años de la crisis, bajo el gobierno del señor Zapatero, esto es tan pequeño que no se ve. Ahora sí. Durante los 2 primeros años de crisis bajo el gobierno del señor Zapatero, se sacaba a pecho al afirmar que el sistema financiero español era solvente y que no estaba afectado por los activos tóxicos. Made in USA. No estaban afectados por los activos tóxicos, pero todos sabemos que desde el año 1996 hasta el año 2008, en el marco del boom inmobiliario, en España no solamente se generó una estructura productiva tremendamente nociva, que entre otras cosas, habrá que decirlo, será la responsable de que la crisis en este país empezara a remontarse bien entrado en los años 20 y será una de las crisis más largas posiblemente a la de aquí que pueda haber en toda la Unión Europea. Pero aún así, esa burbuja inmobiliaria no solamente generó que se produjesen en este país la cantidad de viviendas que se produjeron, y así están las 700.000 viviendas sin vender todavía, porque se llegaron a producir más viviendas aquí que en Alemania, Francia y Holanda juntos. No solamente se generaron muchas viviendas, se generaron también muchos activos tóxicos. La banca española no estaba tan saneada como se decía al principio de la crisis. Era mentira. Y el Banco Central, fruto de la desregulación también del sistema financiero, el Banco Central español, el Banco de España, sí tenía que saberlo. Y la banca española estaba seriamente amenazada por una gran cantidad de activos tóxicos. No era necesario que la banca española fuera a Estados Unidos a comprar activos tóxicos para generar lo que sí se ha generado. Aquí los activos tóxicos ya los teníamos y teníamos la marca España, que había generado una ingente cantidad de activos tóxicos, que así ahora estamos, y esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. No era necesario recurrir al otro lado del Atlántico para comprar activos y para comprar paquetes que nadie quería y que podían tener un valor de mercado igual a cero. No, ya los habíamos generado aquí a lo largo del boom inmobiliario y eso no se quiso ver, sobre eso no se quiso investigar, sobre eso no se quería hablar porque políticamente no era correcto. Y de eso es de lo que hay que hablar.
De eso es de lo que hay que hablar. Porque claro, hablar simplemente así de neoliberalismo no vale. Es que no vale. Lo que hay que decir es cuáles son las consecuencias prácticas de ese tipo de políticas. ¿Por qué esos señores neoliberales que durante tantos años han hecho lo que estuvieron haciendo? Desregularizando mercados, entre ellos el financiero, del que estamos hablando aquí hoy, y que ha llevado a la economía real y a todas las ciudades a un verdadero desastre, esos señores que clamaban en contra de lo público y alababan siempre los mercados porque son eficientes y saben lo que quieren, esos mismos señores han salido a rescatar al sistema financiero, y yo les aseguro, yo soy de la opinión de que esto no es un rescate, esto es un atraco. Y esto es una farsa de democracia, que esto así no puede funcionar. Porque si yo voy a la Constitución del año 31 de la República Española, en su artículo 43 lo dice claramente. Y también se dice en el artículo 128 de la Constitución Española. La propiedad, sea cual sea la forma que adopte, debe estar siempre al servicio de la sociedad. La Constitución del año 31, cuidado, es mucho más contundente en este sentido. Si es necesario, se nacionaliza y se pone al servicio de la población. Eso es lo que yo entiendo que también habría que pensar, además, evidentemente, de no aceptar una deuda que es ilegítima. Vamos a ver. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí hay que pagar una factura de un rescate. La factura del rescate en España es, evidentemente, una cantidad tan desorbitante que incluso a veces mete miedo. A día de hoy se calcula que el monto total con que se ha asistido al sistema financiero desde el comienzo de la crisis ha llegado ya a un nivel de 247.000 millones de euros, por diversos conceptos, y de los cuales el Fondo Monetario Internacional, en el último informe de octubre del año 2013 sobre la economía española, dice que difícilmente se pueda conseguir que el contribuyente español recupere algo más del 25%. Esta cantidad de 247.000 se compone del modo siguiente: ayudas a fondo perdido o en forma de inyección de capital, 63.000 millones; en forma de avales, si una entidad recibe dinero de otros bancos y el Estado figura como garante en el caso de que esa entidad no pueda pagarlo, el Estado tiene que saltar, evidentemente, y se hace cargo de ella, 64.000 millones; compra de activos, 70.000, y a todo esto hay que añadir, evidentemente, los 50.000 millones de euros que están vinculados a la creación del Sareb, el llamado Banco Malo. En su último informe del año 2013, el Banco de España anunciaba que para el contribuyente español el saneamiento de una parte del sector financiero, concretamente de las cajas de ahorros, que le costará alrededor de 61.366 millones, una cantidad de la cual los contribuyentes españoles evidentemente tendrán que pagar por como acaba de explicar Álvaro Corbacho, lo tendrá que pagar por medio de esa presión fiscal que posiblemente en el futuro tendrá que ser mayor, porque la factura ya está, habrá que pagarla. Si no la pagamos nosotros, la tendrá que pagar nuestros nietos o nuestros bisnietos, pero alguien va a tener que pagarla. ¿Quiénes han sido los principales receptores? ¿Quiénes han sido los principales receptores de las ayudas directas del Estado? Pues Bankia, ellas, un buen ejemplo, Bankia, un excelente ejemplo. ¿Dónde estaba el señor Fernández Ordóñez cuando Bankia sale a bolsa? Ese mismo señor que más tarde pedía la llamada devaluación interna, un verdadero ejercicio de cinismo, pedir la devaluación interna en un país donde el salario mínimo es casi 2,7 veces inferior al de Luxemburgo y al de Dinamarca, porque aquí los salarios son excesivamente altos, hay que devaluar. Devaluación interna se llama eso. ¿Dónde estaba el señor Fernández Ordóñez? ¿Dónde estaba el señor Fernández Ordóñez cuando Bankia
Caixa Nova, Caixa Galicia, la CAM, el Banco de Valencia, la CEIS, UNIM y un etcétera muy largo de ellos. ¿Dónde estaba el Banco Central para investigar y controlar que los productos que se estaban generando eran altamente tóxicos? Donde muchas de las entidades financieras estaban prácticamente en quiebra técnica, caso de Caixa Galicia, sin ir más lejos. ¿Dónde estaba? No se sabía que el endeudamiento era de tal calibre, porque claro, era muy fácil recurrir a la financiación exterior. Y que nadie se daba cuenta, Una de las falacias a las cuales yo hacía alusión al principio de esta intervención, una de las falacias que se están instalando es que la deuda es de todos. La deuda no es de todos. La deuda la vamos a tener que pagar todos, pero el origen de la deuda, ahí es a donde hay que ir. Y la banca española estaba altamente endeudada, igual que la empresa española estaba altamente endeudada. Y las familias españolas también estaban endeudadas. Pero cuidado, aquí, tanto el Banco Central, el Banco de España, como las autoridades desde el año 1900, las autoridades en materia de política económica, me refiero, desde el año 94 hasta el año 2007, sí tenían que saber que con esos déficits permanentes en la balanza comercial, con esos déficits estructurales que llegaron a ser casi de 127.000 millones de euros, lo cual equivale a algo así como al 14% del Producto Interior Bruto de aquellas. Con eso, evidentemente, con eso no se podía convivir. Pero evidentemente, si tú tienes ese déficit en la balanza comercial, y a lo mejor me estoy pasando porque estoy... si tenemos esos déficits en la balanza comercial, si tenemos esos enormes déficits en la balanza comercial, hay que financiarlos con algo. Y eso solamente se puede financiar con algo. Y es el ahorro externo, el ahorro que viene de fuera. Evidentemente, debido a aquellos enormes déficits, sobre todo a partir del año 2003-2004, pero que duran durante 6 años y que incluso son de un calibre que se pone incluso por encima del déficit de Estados Unidos, que es una verdadera barbaridad. Estoy hablando del déficit comercial, no del déficit público, del déficit comercial. Eso, evidentemente, pasaría factura más tarde. La banca española tenía el negocio en el interior, se servía del ahorro externo, del ahorro fundamentalmente alemán y francés y holandés, para financiar aquí un boom que se sabía que aquello tenía fecha de caducidad. Y la tuvo. Pero sin embargo, solamente decir una cosa. Durante todo este tiempo, los responsables políticos, o algunos responsables políticos, porque no todos los políticos son responsables de esta desfeita, siempre afirmaron que el saneamiento del sistema financiero no le costaría nada al contribuyente. La ministra Elena Salgado afirma en el año 2011 que la reestructuración del sector financiero la pagaría el propio sector y no los contribuyentes. Rajoy, más tarde en el Senado, diría algo parecido, y de Guindos todavía lo dijo hace, pues ahora exactamente 2 años, cuando dijo que los contribuyentes no perderían ni un euro en la reestructuración del sistema financiero. Nada más cínico, nada más mentiroso que esto. No es cierto, la pagaremos todos. Siempre y cuando, evidentemente, no nos rebelemos, no salgamos a la calle y no exijamos que esa deuda, que es totalmente ilegítima, nosotros no tenemos que pagarla. Ahí hay ejemplos. Está Ecuador, está Islandia. El de Ecuador es un muy buen ejemplo de cómo las mentiras se pueden convertir en verdades hasta que venga alguien y ponga las cosas en su sitio. Pero cuidado. ¿Cuál ha sido el paso siguiente para el rescate de estas entidades financieras? ¿Cómo estoy de tiempo? Mal, ¿no? El tiempo no es fácil. No, porque tampoco quiero, porque después en el debate, pues evidentemente pues, van a salir muchas más cosas, ¿no? No, es que yo tenía aquí una... que no me salen las...
no me sale la transparencia. Se asustaron. Se asustaron, pues sí. Es que no me encuentro. Que no sé dónde está. Está numerada. No sé qué pasa aquí, pero eso no... La informática tiene sus cosas, ¿no? Vamos a ver. El rescate a las entidades financieras, evidentemente, ya lo he hablado antes, en total suma, pues, un total de, si se toman todas las partidas, son 247.000 millones. Evidentemente, hay entidades, sobre todo las cajas de ahorro, las ex cajas de ahorro que conocimos, las cajas de ahorro que conocimos ya no existen en estos momentos, prácticamente solamente 2 o 3 están ahí, pero solamente dar una cifra. En el año 2012, de los casi 60.000 millones de euros que aporta el Estado en forma de ayudas públicas a las cajas de ahorros, difícilmente se van a recuperar 36.196, o dicho de otra manera. Lo más seguro es que 36.000 no se vayan a recuperar, ¿no? Esos son los datos con los que se cuenta, con los que trabaja el Banco de España. Y después del rescate, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo? Después del rescate, la privatización. Y esto es lo que evidentemente más duele, porque la deuda es, mi opinión es de que es ilegítima, evidentemente. Se podrá discutir si toda es o parte, pero la gran parte de la deuda es ilegítima. Desde el momento en que el gobierno español, el Estado español, por boca de su gobierno, se hace cargo como soberano de una deuda que no es del Estado, es de una parte de esta sociedad que se llama sistema financiero, es una parte del capitalismo español que se llama sistema financiero, y que emite deuda pública obligado por el Banco Central Europeo y por el Fondo de Rescate para aportar los fondos necesarios para tomar tal o cual decisión en el FROB, en el Sareb, o para rescatar directamente a cajas de ahorros y a bancos, con ayudas directas, con inyecciones de capital, con avales. Todo eso en un sistema monetario donde el Banco Central Europeo actúa más como una entidad que abastece única y exclusivamente a la banca privada y a las compañías de seguros, y donde los estados soberanos prácticamente quedan fuera de cualquier financiación. Por eso se ha modificado, como decía antes Álvarez Corbacho, por eso se ha modificado también el artículo 135. Cuidado. Yo le digo a usted que usted tiene que salvar el sistema financiero. Lo tiene que salvar porque sí, porque es una parte sistémica que no podemos prescindir de él. Eso es uno de los pilares del capitalismo contemporáneo. Y por eso le digo a usted que usted, como Estado soberano, entre comillas, habría que discutir si es soberano o no, usted primero tiene que devolver aquello que nos debe a nosotros. Y después vendrán otros negocios. Pero de momento usted se responsabiliza, artículo 100, modificación del artículo 135, usted primero paga la deuda y luego hablaremos de otras cosas. Que por cierto, en la película se habla de estados soberanos. Y lo decía muy bien un ministro ecuatoriano en la película. Lo decía pero muy bien, y lo dijo Correa en su momento también. Nosotros no podemos ser un Estado soberano si vienen los señores del Fondo Monetario Internacional y nos dicen lo que tenemos que hacer. Porque Goldman Sachs no es un ente cualquiera. En Goldman Sachs trabajó el actual presidente del Banco Central Europeo.
Trabajó el señor Monti en su día, aquel famoso presidente del gobierno italiano, o primer ministro italiano, que se quejaba de que él tuviese que darles cuentas al Parlamento de lo que hacía. Una concepción totalmente fascistoide de lo que es la política en estos momentos, en estos tiempos que corren. Y el señor Papademos lo mismo, pero cuidado, no queda ahí. De Guindos ha trabajado durante muchos años en Goldman Sachs. Por eso se lo van a llevar a Bruselas también, porque sabe cómo funciona todo. Y para rescatar a estos señores se ha tenido que subir el IVA, se han congelado las pensiones, lo que se ha dicho que antes. Se ha subido el IVA, se congelan las pensiones, se reducen el salario de los funcionarios y por 13.500 millones se reduce el gasto social en sanidad y en educación y en investigación para salvar a estos señores. Estos señores que además, evidentemente, tienen pelos y señales. Unos señores que al ser privatizados, es una pena que no sé, lo siento mucho, pero esto lo estuve ayer. No, pero probablemente sea que viene de otro formato informático de cambiarlo a Pues objetos otros, ¿no? Sí, es el PowerPoint, ¿no? Por poneros un ejemplo. Se han privatizado en los últimos casi 4 años UNIM, que se vendió al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria. La CAM, el Banco de Valencia y Nova Galicia Banco. UNIM fue la primera, se le vendió al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria por 1 euro. Ayudas públicas había recibido en gran cantidad, 8.049, y en el momento de la venta se le aportan 953 millones de euros adicionales. A todo esto, UNIM, al venderse al Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, se lleva, evidentemente, el Banco de Bilbao se lleva también una parte muy importante de activos tóxicos. Activos tóxicos que son fundamentalmente pues, bienes inmuebles, son terrenos, y etc. Bien, pues el Fondo de Garantía de Depósitos se hace cargo del 80% de esos posibles activos tóxicos. Es decir, yo le vendo a usted algo y a pesar de ser usted el comprador, usted no se hace cargo de las posibles pérdidas que puedan ocasionarse a partir de esos activos tóxicos. No, soy yo. Soy yo el que me hago cargo de eso, por un 80%. Considerando que estamos hablando de un esquema de protección de activos que cubre 5.500 millones de euros, estamos hablando de 4.400 millones, que no es ninguna tontería. Este fue el ejemplo de UNIM, que hizo escuela, y después vino la CAM, que la compra el Banco de Santander, el Banco de Sabadell, perdón, que había recibido en total pues, casi 8.000 millones de euros en ayudas públicas, y se le vende por 1 euro. Se le vende por 1 euro. El Banco de Valencia, que es un ejemplo de cómo no se debe actuar en el mundo de las finanzas, sobre todo una caja de ahorros que actuaba más como un banco de inversión, un banco especulativo que una caja de ahorros. Pues había recibido 7.500 millones de euros de ayudas públicas, se le vende también por 1 euro a CaixaBank, a la Caixa de Barcelona, y el esquema de protección de activos prácticamente sigue igual, un 75-25. Pero estamos hablando otra vez de 5.000 millones de euros en posibles activos tóxicos. Después del rescate con los dineros públicos, la privatización. Y se quedan tan panchos. Se quedan así. Lo hacen con toda la naturalidad del mundo. Y una naturalidad que evidentemente llama la atención, porque esto repercute. Este rescate, unido a las consecuencias del enorme deterioro de la situación económica en España desde el año 2008,
evidentemente la deuda pública se dispara. España era uno de los países que menos déficit público tenía en los años previos a la crisis. La deuda pública se situaba por debajo del 60%. Pero claro, ahora resulta que España es el maldito de turno, el país maldito, y se le echa la culpa a todos los ciudadanos porque estuvimos viviendo por encima de nuestras posibilidades durante mucho tiempo. Este es un mensaje que cala en la población cuando realmente son falaces que hay que desmantelar. El 94% de deuda pública que tenemos desde a 31 de diciembre del año 2013 es fundamentalmente una deuda ilegítima. Es fundamentalmente una deuda que proviene fundamentalmente de, por una parte, el rescate y por otro lado, de las consecuencias desastrosas de una política económica que en lugar de ser anticíclica ha sido procíclica y de aquellos vientos estas tempestades. Todas las decisiones que se han tomado lo que han hecho es agravar más la crisis todavía. Por eso yo digo que no solo deuda, que hay que decir no a esa deuda ilegítima, también hay que decir sí a una banca pública, pero una banca pública que funcione. No una banca pública gobernada por 4 o 5 magnates de los partidos políticos de turno a nivel provincial, a nivel local o a nivel estatal. Me da igual. Pero tiene que ser una banca pública profesional, porque la banca pública siempre ha existido y sigue existiendo. No en vano, hace ahora exactamente 3 o 4 meses, cuando se toma la decisión en el ámbito de la Unión Europea de esa tan cacareada armonización fiscal o bancaria, la señora Merkel se ha cuidado, y ha conseguido que sean las autoridades nacionales, incluidas evidentemente Alemania, las que deciden en última instancia si se cierra o no se cierra un banco. Porque ellos tienen muchos bancos públicos, los famosos Landesbanken, que son los que financian a los Länder en ese país y juegan un papel muy importante a la hora de llevar a cabo políticas económicas. Y sobre todo en ese país donde la banca pública siempre ha jugado un papel importante, pero no solamente en este país, en España también hubo banca pública. El Banco Bilbao Vizcaya se llama también Argentaria, porque Argentaria era un banco público que funcionaba muy bien, pero no se metía en líos especulativos y tampoco andaban por ahí con activos tóxicos de aquí para allá, como hicieron después muchas cajas de ahorro. En España también existió el Instituto de Crédito Oficial y existió el Banco de Crédito de Inversión y existió el Banco Hipotecario y los bancos de crédito local, sin ir más lejos. En Europa existen más de 300 bancos que son de titularidad pública o casi pública, pero en cualquier caso, públicos. Con una gran participación, si no es del 50, es del 99. Y no solo banca pública, también hay una gran empresa pública. La Renault, aunque mucha gente no lo sepa, o la propia Volkswagen, tiene una enorme participación por parte del Estado. Pero lo que no puede ser es que la banca pública, la banca, el sistema financiero en España en estos momentos, no solamente sea un elemento donde se concentran todos los desastres del capitalismo en tiempo de crisis, como es, por ejemplo, el proceso de concentración del capital. El proceso de concentración del capital es un fenómeno natural del capitalismo, es la tendencia natural que tiene el capitalismo en su propio desarrollo. Y lo estamos viendo en el sistema financiero, un proceso de oligopolización tremendo, donde va a haber 4 grandes bancos, el Banco de Bilbao, el Banco de Santander, el Banco de Sabadell y la Caixa. La Caixa prácticamente se ha convertido en uno de los mayores bancos de España. Y ese proceso de oligopolización habrá que combatirlo, pero habrá que combatirlo con una banca que funcione de un modo diferente, y no tiene que ser una banca de inversión, tiene que ser una banca que evidentemente responda a una serie de cánones de justicia social y de desarrollo que es necesario, pero a partir de unas directrices que tienen que emanar de los gobiernos evidentemente democráticamente elegidos, y no elegidos por la Troika. Y ya solamente poner un ejemplo, porque yo creo que es una pena que no funcione porque hay unas transparencias ahí que yo creo que
que son bastante relevantes. Solamente decir dos cosas. No sé si vais a ver mucho, pero créeme, es cierto. En el año 2011, cuando se habla de la deuda pública hay que hacer siempre referencia a qué tipo, cuando se habla de la deuda hay que saber, o hay que conocer exactamente a qué tipo de deuda nos referimos. ¿Y por qué unos gobiernos o unos estados tienen problemas con la deuda y los otros no? Aquí se hablaba antes de las agencias de calificación. Cuidado con las agencias de calificación. Las agencias de calificación son entes privados que responden a intereses privados, cada vez más privados y cada vez más sesgados a intereses que les son propios. ¿Vale? Las agencias de calificación, las tres grandes, eso es un oligopolio de facto, responden a intereses claramente conocidos. Y ayer me preguntaba a mí Orense en una conferencia que tuve, me preguntaba, mire, ¿y cómo es eso de la prima de riesgo? ¿Por qué está bajando en España? ¿Es que nos va bien? Hombre, le va bien a los que le va bien. Pero yo le digo a usted una cosa, si yo fuese prestatario, evidentemente, si yo me pongo ahora en la piel de un señor que tiene 150, 250, eso señor podría ser una Amancio Ortega de la vida, ¿no? Que tiene 700, 1.500, 3.000 millones de euros para invertir, hombre, yo a la vista de lo que está haciendo el gobierno del PP, está claro que yo puedo confiar en que si yo compro deuda soberana española, también se me va a devolver. Evidentemente, evidentemente. Pero si viniese alguien y dijese, le ponemos una interrogante y yo a esta deuda que es ilegítima, yo no lo voy a devolver porque es totalmente ilegítima. Vamos a discutir qué parte de la deuda española es legítima y qué parte de la deuda española no es legítima. Entonces, evidentemente, las agencias de calificación y la prima de riesgo responderían en dirección contraria. ¿Seguro? Seguro. Dos cosas. Italia y Bélgica, cuando entran a formar parte del euro, del área euro, incumplían totalmente el Tratado de Maastricht. Esto mucha gente no lo sabe. Pero Bruselas lo sabía. Y cuando entraron a formar parte del euro, tanto Italia como España, tanto Italia como Holanda, como Bélgica, perdón, tanto Italia como Bélgica tenían una deuda pública que superaba el 130% de su Producto Interior Bruto, cuando por ley, por Maastricht, ley humana, se puede cambiar, evidentemente, no podían tener más allá del 60%. Pero este aquí, que el que firmó aquello, que redactó aquello, como dijo un diplomático inglés, debía ser italiano, porque era astuto y dijo, bueno, es más del 60%, pero se mueve asintóticamente en dirección 60%. Claro, porque venían de 170, y claro, si estaban en 136, se movía, aunque lentamente, pero asintóticamente al 60%. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Alemania incumplió los déficits, como sabemos desde hace unos años, Alemania incumplía la normativa del 3%, la cumplió totalmente, se puso en el 4,8%, la incumplía. Y no cayó el mundo, pero el mundo sí empieza a caer desde el momento en que, evidentemente, hay que salvar al sistema con las medidas que sean, caso de Grecia, caso de España, caso de Irlanda. Japón tenía en el año 2011 una deuda pública del 511% de su Producto Interior Bruto. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Habrá que ir pensando en reformar el modo de funcionamiento del Banco Central Europeo, en la creación de un fondo de rescate de economías nacionales. Lo que no puede ser es que se rescate únicamente al sector privado o que se convierta al Banco Central Europeo en un banco que abastezca única y exclusivamente las necesidades de la banca privada y se deje fuera a los estados nacionales, a los llamados estados soberanos, entre comillas, en tiempos de crisis. Estados Unidos, sin ir más lejos, la Reserva Federal actúa en el caso de que haya un país, como por ejemplo un estado federal, como California, Ohio o quien sea, tienen problemas, salta el gobierno federal. No pasa nada.
salta. Aquí no salta nada. Aquí solamente se salta para lo que se salta. Los 1,3 billones de euros que puso hace ahora exactamente 3 años encima de la mesa del banco, aún estaba el señor Trichet en Frankfurt, que puso encima de la mesa 1,3 billones de euros para abastecer a esa banca ansiosa de beneficio, voraz como es, al 1%, a devolver en 4 años, para que luego ellos le vendiesen al Estado griego, al Estado irlandés y al Estado español, le comprasen, deuda soberana. En algunos casos al 6,5 o 7%, en el caso de Grecia llegando al 12%. Esto es realmente escandaloso. Si esto se permite, evidentemente, es que ya, evidentemente, la hegemonía cultural e ideológica del capitalismo está fuerte, que es todo posible. Entonces habrá que ir pensando, habrá que ir diciendo a la gente que, por favor, que se estudien, que piensen, que recapaciten sobre esto, porque esto tiene que tener fin. Porque el fin será cuando nosotros nos muramos, pero la deuda la tendrán que pagar nuestros nietos y nuestros bisnietos. Que, por cierto, España no es el único ejemplo. Hay un ejemplo todavía mucho más grave. O hay un ejemplo muy bueno y un ejemplo muy malo. Vamos a empezar por el ejemplo malo. Irlanda, al comienzo de la crisis en el año 2007, tenía una deuda pública del 25% de su Producto Interior Bruto, una de las más bajas de toda la Unión, de toda la área. El 25%. Hoy, al año 2013, la deuda pública representa el 124%. ¿Por qué? Porque se ha hecho lo mismo que aquí. Y la previsión es de que la deuda en España pueda situarse entre el 120 y el 130 en los próximos años. Porque esta deuda, evidentemente, no es que tenga que ser por necesidad galopante, pero sí puede llegar a esos niveles y, evidentemente, contra eso hay alternativas y las alternativas habrá que exponérselas también a la población. El buen ejemplo además del de Ecuador, está el de Islandia. Islandia se negó a pagar la factura de la banca privada. Le cayeron a Islandia todos los improperios y todas las amenazas económicas, financieras, fiscales, de todo tipo, de aranceles, te echamos de no sé dónde, no te dejamos entrar en la Unión Europea. Y no van a entrar, no van a entrar. La deuda que tendría que pagar Islandia como consecuencia de la debacle financiera muy parecida a la que tenía Irlanda también y la que tenía España, que bueno, es un país muy pequeño, son 350.000 habitantes, pero estamos hablando de una deuda del sector financiero que equivalía a 3 veces el Producto Interior Bruto de Islandia, es decir, 30.000 millones de euros es la deuda que tenía el sector financiero privado islandés con el exterior, fundamentalmente bancos ingleses, y el gobierno dijo, nosotros no pagamos esa factura, nosotros no nos hacemos cargo de esa deuda, no la vamos a pagar. Cayeron los bancos, pero el gobierno islandés resistió. Hoy está creciendo al 3,8% y tiene una tasa de desempleo del 2,5%. Bien, eso es una historia, pero que evidentemente, ya con esto acabo, habrá que conocer también. Solamente una cosa. Si el sistema financiero se emancipó, que no se emancipó desde mi punto de vista, el sistema financiero, el proceso de financiarización que ha habido desde los años 70 a nivel internacional, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ese proceso de financiarización ha implicado, evidentemente, que se hayan tenido que adoptar políticas económicas muy restrictivas en muchos casos y que van, evidentemente, en contra de los intereses de la población. Contra eso, evidentemente, habrá que también luchar y habrá que decirle a la población que despierte, habrá que decirle que hay otras alternativas, y sí hay muchas más alternativas que las que yo, pues aquí hay docenas de alternativas de política económica que tienen que hacer en estos momentos, pero lo que sí no se puede hacer desde España, concretamente, es agachar la cabeza, decir que sí a la troika, porque son medidas antisociales, son medidas que recuerdan bastante a gobiernos totalitarios, y aquí, así empezaba yo a luchar, citando a Carl Schmitt, que, por cierto, fuera nazi o no fuera nazi, decía una verdad como una casa. Este es un estado de excepción
Y el Estado soberano es soberano cuando dicta el estado de excepción. Lo que ocurre es que es un estado de excepción donde nosotros somos los rehenes y estamos rescatando a los, Sin vergüenza. A los malos. como quieran. Gracias.